Bueno, Shalom, estamos de vuelta. Ahora vamos a dar lectura al Tehilim número 2. ¿Saben? Vamos a dar lectura al Tehilim número 2. Dice así: ¿por qué se reúnen las naciones y los pueblos murmuran vanidad? Se han puesto en pie los reyes de la tierra y los príncipes se consultaron juntos contra Adonai y contra su Mashiach, diciendo: arrancaremos sus coyundas y arrojaremos de nosotros sus sogas. El que mora en los cielos reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará con su furia y con su furor los turbará. Pues yo he nombrado mi rey sobre Sión, mi monte sagrado. Referiré el decreto a Adonai que me ha dicho: mi hijo eres tú. Hoy yo te he engendrado. Pídeme y te daré naciones por heredad tuya y propiedad tuya los confines de la tierra. Quebrántalos con vara de hierro, como un objeto de alfarero destrózalos. Entonces ahora reflexionen reyes, tomen instrucción jueces de la tierra. Sirvan a Adonai con temor y regocíjense con estremecimiento. Deseen al inocente para que no se enoje y pierda el camino cuando se encendiere un poco su furia. Felices todos los que se protegen debajo de él. Bien, este es Tehilim número 2 y va a continuar hablando en primer lugar de lo que aprendíamos en el Yesaya acerca del Mashiach. Mashiach. ¿Sí? Acerca del Mashiach. Dice la Torah, aquí está Hashem, ahí, su Mashiach. Dice el Tehilim que se van a reunir los pueblos para hacer vanidad. Esta es la reunión de pueblos para atentar contra Mashiach y contra Hashem, contra Hakadosh Baruj Hu. Esta es la primera parte que van a ejecutar los pueblos. Ya decía el profeta Yesaya que esta es una situación que va a ser el tiempo previo a los tiempos finales en los cuales las naciones del mundo se volverán todas a Hashem. Toda la humanidad entera le corresponde a Hashem. Entre tanto, descubren esta verdad, van a atentar contra Hashem y contra su Mashiach. Y como hay una ley divina en esta tierra al hacerla Hashem, la hizo de acuerdo a sus leyes. Entonces, estas leyes controlan todo el universo. ¿Ya? Estas leyes controlan todo el universo. Entonces, estas naciones quieren que este control desaparezca, o sea, que Hashem no controle, quieren romper ese control universal que viene de parte de Hashem. Entonces, esa es la razón de por qué se unen para tramar vanidad. Es decir, quieren el reconocimiento para ellos solos. Sin embargo, Hakadosh Baruj Hu, Hashem, va a hacer una profecía repitiendo lo que dijo el profeta Yesaya. Repitiendo lo que dijo el profeta Yesaya, que estas naciones finalmente se van a dirigir a Hashem. Van a volver sus caminos a Hashem, todas estas naciones, y van a adorar en el monte también. ¿Ya? También van a adorar en el monte. Y tal adoración pondrá a los pueblos en una condición de felicidad. O sea, la humanidad entera, cuando busca por sus propios medios algo para ellos, lo cual es felicidad, cuando busca por sus propios medios la felicidad,
haya que se encuentra en vanidad delante de Hashem. Pero cuando Hashem sigue haciendo evolucionar o funcionar o reinar sobre este universo, lo cual estas naciones no quieren en primer lugar, finalmente estas naciones del mundo van a encontrar la felicidad. Así ocurre con el ser humano. El ser humano, en una primera etapa de nuestras vidas, estamos buscando la felicidad y seguiremos buscando la felicidad durante toda nuestra vida. Pero la primera acción, pensando que estamos haciendo lo correcto, nos vamos a encontrar que estamos en vanidad, es decir, nos oponemos a la soberanía de Hashem sobre esta tierra y queremos deslindarnos de ella. Finalmente, con el paso de los años, a la madurez adquirida, entonces vamos a entender que si seguimos la voluntad de Hashem y Él gobierna sobre este mundo, entonces alcanzaremos la felicidad. Entonces, para que todos podamos ser felices, ya sabemos lo que hay de hacer. Shalom.